este tiempo, ¿no? Bien, vamos a comenzar con preguntas y respuestas sobre la muerte. Ahí está. Bueno, disculpen las movidas que hemos hecho aquí. Ya estamos listos para comenzar. Bien, Nerina, comenzamos entonces. Esta es la... Estamos todavía moviendo. Me molesta los que la gente de equipos. YouTube tenga que ver un pedazo de celular ahí. Quizás. Es más, si corres la cámara de YouTube un poquito, entonces la gente es un poquito más allá. Ahí está. Y estamos en Instagram. Bien, ahí está. Ahí está, ya no vamos a mover más, vamos a dejarlo así como está. Y ahora nos disculparán los de YouTube. ¿Sí? Acá la gente de Facebook tampoco va a estar viendo muy bien. Pero vamos a dar la charla así. Mira, ¿ves esa? ¿Ves ahí? Oh. No nos muevas tanto, que los estamos perdiendo todos. Sí. Bien. Ahí está. Ahora sí, vamos a comenzar con esta charla. Disculpen las demoras. Hemos hablado sobre la muerte y mucha gente nos preguntó acerca de su realidad, del temor que tenían. Mucha gente nos preguntó acerca de su vivencia, gente que perdió seres amados, qué pasa después de la muerte. Hay preguntas que tienen que ver con suicidios. Vamos a tratar de contestar todas estas preguntas. Hay mucha gente con temor que nos dice, nosotros tenemos mucho temor y no sabemos cómo enfrentar esto. Y es un tema que está en auge. Como decíamos recién, este es un shock de realidad. A veces nos toca, hay generaciones que han vivido esto, ¿sí? Hay que pensar que la gente que vivió en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, siempre tuvo ese shock de realidad, que somos efímeros, fugaces, porque veía muertes por todos lados. Y bueno, nos toca vivir, bueno, los que vivieron la gripe española, por ejemplo, los que les toca vivir este tipo de episodios, esas generaciones quedan afectadas. Y nosotros somos una generación que estamos siendo afectados por este virus, ¿no? Estamos siendo afectados y nos da este shock de realidad. ¿Por qué tenemos tanto temor a la muerte? Vamos a tratar de explicar eso. Pero, Nerina, vos sí te acordás seguramente que muchas veces hemos ido a algunos de nuestros juegos, a esos juegos en familia, algunas de nuestras vacaciones fuimos a esos juegos acuáticos que a nuestros hijos les encantaba tirarse. Yo a veces en los mensajes cuento anécdotas de este tipo y no sé si vos recordás, había unos toboganes gigantes, que yo siempre esquivo ese tipo de cosas, pero a mis hijos les encanta ir y tirarse al tobogán más alto, toboganes de agua, ¿sí? Son toboganes de agua. A veces cuando fuimos de vacaciones a lugares así, por ejemplo, recuerdo un lugar que se llama Itaipulandia, por ahí en Brasil, y subíamos a ese lugar, subíamos a esos toboganes de agua. Y recuerdo uno muy especial, que uno de mis hijos quería tirarse ahí, era chico, entonces yo le dije, vamos, te acompaño. Y cuando subí, estaba muy alto, a tal punto que se veía todo el escenario de allá arriba. Realmente daba mucho temor. Pero lo más tenebroso de ese juego es que uno se sentaba en ese túnel y era un túnel con agua, un túnel de plástico. Y uno iba por ese túnel un poquitito y luego ese túnel era abierto y caía en picada. Era caída libre. De acuerdo. Y bueno, fuimos con otra familia, amigos, fue una experiencia muy interesante. Yo recuerdo que dije, bueno, me voy a meter con mi hijo, total, no pasa nada aquí. Pero cuando empecé a ir ahí, yo vi que mis hijos se tiraban, dije, yo no voy a quedar atrás, voy a ir con mis hijos. Pero cuando vi que era así de brutal la caída, cuando yo estaba cerca del precipicio, dije, no, ¿qué estoy haciendo? Estoy demente, voy a tratar de regresar acá, voy a tratar de volver. Y fue totalmente imposible, no pude volver. Traté de hacer fuerza porque el agua te iba llevando y por más que uno se agarraba, uno veía el precipicio así al final. No pude evitar pensar en la muerte. Creo que fue inevitable, ¿no? Y me imaginé que partir de este mundo es igual. Por más que uno se agarre, haga todo lo que quiera, puedes hacerte todos los lifting, puedes hacer todo el ejercicio que quiera, uno va a estar mejor, va a cuidarse más en el cuerpo, la salud va a estar mejor, pero tenemos que partir sí o sí. Es
es inminente la partida. Sí o sí vamos a irnos. Y lo mismo me pasó en ese juego de agua. Luego, en un momento ya no pude sostener más esa presión y tuve que soltarme y me dejé caer. Y tuve esta experiencia vertiginosa, ¿no?, de vivir esa caída. Pero luego, allá abajo, hacía una curva y te agarraba y uno caía en una plácida pileta y ya había pasado el susto y bueno, fue una experiencia, al final fue una experiencia muy linda. El punto es este, Neri, que lo que nosotros vemos acá es que confiamos, cuando nos vamos a un juego como es, aquellos que van a las montañas rusas, al fin y al cabo confiamos en quién armó todo esto, quién diseñó, quién preparó todo ese juego para que tengas una experiencia como esa. Es una experiencia vertiginosa, pero está preparado para caer plácidamente, para que puedas contarle a tus amigos, para que puedas vivir esto como una experiencia positiva. Y yo creo que de esto se trata. La muerte, para los que tenemos fe en Dios, es un voto de confianza a Dios. Confiamos en el diseñador, en el que creó este sistema. Nacemos en este mundo, nos tenemos que ir y confiamos en que, bueno, tendremos que ir, pero confiamos en Dios, en que del otro lado vamos a caer plácidamente. Del otro lado algo bueno va a pasar, que no nos vamos a ir al vacío, que no vamos a caer a la nada, como algunos filósofos decían, sino que confiamos en que todo está preparado para que la pasemos bien. ¿Sí? Es un voto de confianza que nosotros le damos, esta es la fe, confiamos y creemos en que Dios diseñó todo y tampoco tenemos muchas alternativas, pero creemos en que Dios diseñó esto y que podemos vivir mejor por eso, ¿no? Entonces, de esto se trata la vida y la muerte, de creer que es posible vivir mejor. El apóstol Pablo dice algo, yo quiero leerte aquí, esto es 1 Corintios 15, versículo 37, dice: no plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. El apóstol Pablo está diciendo, así es la muerte. Es como una semilla que para dar trigo tiene que morir. Dice, no se planta el trigo para tener trigo, se planta la semilla. Y esa semilla tiene que morir en tierra para crecer y llegar a ser el trigo. Y de alguna manera es un ejemplo fantástico que da la Biblia. Si esto es 1 Corintios 15, 37, que acabo de leer. Es un ejemplo fantástico porque dice, nos muestra que morimos en esta tierra, pero que interiormente nuestro espíritu va a dar a luz algo mejor. De alguna manera, lo que nos espera la transformación que vamos a vivir está diseñada por Dios, preparada por Dios para que sea mucho mejor de lo que nosotros nos imaginamos. Con esto yo quiero introducir para contestar las preguntas, porque tenemos temor a la muerte y vamos a tratar de explicar esto, confianza en Dios, que lo que Él diseñó es bueno. Bien, vamos a comenzar con las preguntas entonces, con la introducción que hemos hecho repasando un poquito lo que significa la muerte. Vamos a preguntar qué sucede, y esto es porque hay preguntas que nos mandaron por privado, hay preguntas que quedaron pendientes del otro vivo. Queremos hacer este vivo más cortito, por eso vamos a ir rápidamente a las preguntas y contestando cada una. ¿Qué sucede con los que se suicidan si son cristianos? Esa es una de las preguntas que nos quedó y nos pareció tan buena esa pregunta. Bien, hay muchos casos de estos. Cuando nos tocó pastorear la primera iglesia que pastoreamos, el primer caso que compartimos fue una situación así. Una persona que era de fe, pero en un momento de depresión, de angustia, decidió ahorcarse, un joven en su propia casa, y fue muy doloroso para la familia. Nosotros recién llegábamos a esa iglesia. Recuerdo las palabras de un pastor amigo, se llama Justo Hansen, gran siervo de Dios, que él me dijo esto, me dijo: Juan Manuel, recordá el episodio de Sansón. ¿Te acordás, Neri, de Sansón? ¿Quién se suicida? Él destruye las columnas cuando le crece el pelo, estaba preso entre los filisteos, le crece el pelo y en el coliseo de los filisteos él empuja las columnas y se suicida y mata a toda esta gente, ¿no? Y luego aparece en la Galería de la Fe. No estamos justificando... En los héroes de la fe. Sí, en la Galería de los Héroes de la Fe, en Hebreos capítulo 11. No estamos justificando, no estamos diciendo que es un valor en el reino del suicidio. No, no, no. La vida es el valor absoluto. Creemos que la vida es muy importante. De hecho, matar está condenado en la Biblia. O
sea, no tenemos derecho a matar ni siquiera nuestro propio cuerpo, la vida es un regalo de Dios. Sin embargo, Dios no va a poner en la balanza o a decidir toda tu vida por un acto, por el último acto, bajo depresión o angustia o tristeza, una situación donde uno quiere angustiante, huir. donde uno quiere ir. Cuando alguien se suicida, estamos frente a una situación de alguien Sí, que y que no está- encuentra otra solución. Y que posiblemente está en un estado depresivo bastante importante Sí. y que esa depresión no solamente es anímica, sino una depresión mayor. Entonces, Dios no va a poner en la balanza ese último acto después de haber tenido toda una vida cristiana, no va a decir, no, pesa más ese último acto. Sin embargo, la última palabra la tiene Dios. Por lo menos así lo vemos en el caso de Sansón, ¿no? O sea que en conclusión nosotros creemos que Dios aplica misericordia y que alguien siendo cristiano, aunque se suicida, puede estar tranquilamente en los brazos del Señor. Podría ser No nos tranquilamente porque primero nosotros no emitimos juicios sobre esto. No somos Exactamente. quién para decir quién se salva, quién no se salva, pero entendemos según la Biblia que muchas personas que se suicidaron, aún estando bajo depresión, o que han vivido una vida cristiana, pero el último acto de su vida es un suicidio, no necesariamente es una condenación inminente. ¿Sí? No Exactamente, creemos porque eso. pudo aún haberse suicidado aún alguien con fe, o sea, Alguien teniendo con fe, fe, exacto. creyendo en el Señor, pero no encontrando una solución en esta tierra, ni en los que están alrededor, ni en un sentido propio de su vida para poder seguir viviendo. Entonces, frente a eso, yo creo que ahí se aplica la misericordia y el amor de Dios frente a un hijo que está en una situación de desesperación y que Dios recibe en sus brazos y seguramente le dará las respuestas que no encontraba en la tierra, ¿no? Bien, esa es una de las preguntas que tenemos. Vamos a la pregunta número 2. ¿Los muertos pueden tomar decisiones? Alguien me preguntó. Bueno, las personas van al cielo o al infierno, pero no hay más nada que decidir ahí, ¿sí? Las decisiones se toman acá en la tierra. Bueno, si hay algún tipo de decisión, no lo sabemos, pero por ahí uno no sabe bien de qué va la pregunta, pero no, las decisiones se toman acá. Una Exactamente. vez que vemos la parábola del rico y el Lázaro, las decisiones son claras, hay que tomarlas en vida. Exactamente. Punto número 3, ahí tenemos otra pregunta. Dice, ¿existe el infierno? Claro que existe el infierno, clarísimo. Jesús habló de la condenación eterna, de la salvación eterna, de condenación eterna, lo habló clarito. Parábolas y enseñanzas, por ejemplo, yo creo que, marqué una acá para dejar, Mateo 13:30, si querés leer ese versículo. Sí, Mateo 13:30 dice, dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, entonces les diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla, después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Bueno, me encanta esto porque es una parábola que Jesús viene hablando, él dice, pone el mundo como un campo. Él dice, hay buena hierba sembrada y el maligno y sembró mala hierba junto. Y la buena hierba es el trigo, ¿no? Y había cizaña metida. Pero en el momento de la cosecha, qué interesante que en la parábola dice, no vamos a levantar toda la cosecha para no arruinar el trigo. Entonces, la razón por la cual Dios permite muchas cosas en este mundo es porque habrá un juicio final. La gente vio como si no hubiera un juicio, pero todos estaremos sometidos a ese juicio. Y lo interesante es que en esta parábola dice esto, dice voy a recoger al final, vamos a recoger y a separar, ¿no? Eso es lo que Dios hace. Separa a las personas, dice la mala hierba será arrojada al fuego. Clarito como eso, hay muchísimos pasajes en la Biblia acerca del infierno, es una realidad. Lo que no podemos nosotros decir, Neri, vale la pena decirlo, es que vos sos cristiano, tenés fe en el Señor, entregaste tu vida al Señor. Bueno, yo no creo que, nosotros no creemos que uno pierda la salvación a menos que apostate, que haga una apostasía, que uno decline de su fe voluntariamente, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pero si me enfríe espiritualmente, pero sigo teniendo fe, bueno, Dios juzgará tus obras, quizás Dios esperaba más de ti, pero perder la salvación son dos cosas distintas.
Esto es muy interesante porque hay gente que dice, bueno, no sé en qué condición estoy. Te aferraste al Señor, asegúrate de estar con el Señor, como lo dijimos antes, ¿no? En el vivo pasado. Uno tiene que asegurarse de tener una reserva del otro lado, estar con Cristo, tu corazón tiene que estar con el Señor y tu salvación está garantizada. Son promesas de Jesús, no lo prometemos nosotros, lo hizo el Señor y le creemos a Él. Pregunta número 4 de Yolanda e Ivana me preguntan, ¿debemos tenerle miedo a la muerte? No, justamente, entender que es un acto de confianza en Dios. Él diseñó este sistema. Sí, vivimos y morimos. Él diseñó esto. Miedo no debemos tenerle una vez que entregamos nuestra vida a Jesús. Lo que uno puede temer es vivir mal esta vida, pero no miedo a la muerte. Hay que tener paz con la muerte. Vamos a aconsejar algunas cosas, como cerrar todo, dejar, o sea, atar todos los cabos sueltos antes de irnos, asegurarse de tener dónde llegar, ¿no? Saber que vamos con el Padre, pero una vez que uno sabe estas cosas, no puede tener temor a la muerte. El temor a la muerte es algo que hay que desechar. Incluso en oración, aquellas personas que dicen, yo tengo fe, pero lucho con esto, mi consejo es el siguiente. Ora, decirle al Señor, sacame este temor a la muerte. Si uno tiene temor, si uno se siente a veces angustiado por el temor a la muerte, decirle, Señor, yo confío en ti, sacame este temor a la muerte, no quiero vivir con temor, quiero vivir con paz, y Dios va a hacer ese milagro, porque la Biblia dice, Neri, no sé si querés leer, tenemos tiempo para leer ese versículo, este de Hebreos 2, 14 y 15. Dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Claro, Satanás tenía el dominio de la muerte, y no solamente eso, sino que dominaba con el temor a la muerte. Esto lo dice, lo explica Hebreos, el autor de Hebreos, y el dominio a la muerte es terrible. Mucha gente vive sometida bajo ese dominio a la muerte. Y nosotros debemos, no solamente, bueno, acá nos están preguntando por una nena, si de su hijita tiene temor a la muerte, bueno, tiene 7 años. Nosotros podemos orar por eso, como padres, como autoridad de la casa, decir, Señor, ayúdanos con esto, le quitamos el temor. Los niños no tienen temor solo a la muerte, escucharon esto, les fue infundido por alguien, por algo, pero necesitamos O vieron nosotros, algo, o vieron algo, sí. a veces se presenta la muerte como algo traumático cuando vieron también No, y quizás más que algo hoy esto está dando vuelta en todos y lados. las noticias mismas que escuchan y las cosas. Pero una buena respuesta, escuché algo este fin de semana que me encantó, cómo explicarle la muerte a los niños y que me pareció tan interesante. Escuché de una mamá que tenía una nena con cáncer y que la nena le preguntaba, mamá, ¿me va a doler la muerte? ¿Cómo va a ser? Y ella le dijo, mira, cuando vos venís a la cama de mamá y papá, te pones a jugar y te quedas dormida muchas veces. Pero, sin embargo, después apareces, sin embargo, en tu habitación con el pijama puesto. Bueno, mientras vos estabas dormida, papá vino, te levantó, te puso el pijama, te acostó en tu habitación. Entonces ella le dijo, así es la muerte. Un día cerraremos los ojos, te quedarás dormido, pero Dios se ocupará de buscarte, prepararte y aparecerás en su propia habitación. Y es nuestra propia habitación, ese concepto de que a la muerte llegamos a nuestra habitación, a nuestra casa, porque Jesús dijo, yo voy a preparar moradas, ¿no? Voy a preparar un lugar para ustedes y dejamos esta tienda terrenal, y lo primero que dice, no se angustien, creen en Dios, no creen también en mí. Sí. No se turbe vuestro corazón, no se angustien. Exactamente, es muy importante explicarle la muerte como un proceso natural y como algo positivo, algo lindo. ¿Cuándo le tenemos miedo a la muerte? Cuando estamos rodeados de conceptos negativos, de algo feo, traumático, y no ver a la muerte como ese momento donde vamos a estar en los brazos del Padre, llegamos a casa con Él, lo explicamos en el último vivo, lo hicimos con un ejemplo, o sea, realmente es como que esa campera que nos ponemos, que cuando tenemos frío, cuando llegamos a nuestra casa nos sacamos la campera, porque ya no tenemos frío en nuestro hogar. Cuando llegamos a la presencia de Dios, dejamos nuestro cuerpo terrenal, porque estaremos delante de su presencia. Entonces yo creo que muy buena la pregunta
sobre cómo contestarles a los niños y cómo contarles, y me parece muy importante. Otra pregunta que nos han hecho, bueno, me dice Ivana, ¿cómo se le puede hablar de la muerte a personas adultas mayores que también tienen miedo? Bueno, está muy relacionado a lo que veníamos hablando también. Bueno, siempre hay que transmitir la paz, confiar en Dios, ¿sí? Uh-huh. Como el ejemplo que dimos al principio, saber que esa persona que diseña la montaña rusa, el tobogán de agua, lo hace para que haya un final feliz. Como nos subimos a esas cosas confiando en un hombre que la diseñó, bueno, estamos en esta vida y confiamos en que Dios ha hecho todo para que del otro lado, digamos, lleguemos a un lugar placentero, lleguemos a un lugar agradable. Otra pregunta, dice Romy y Mariela, dos personas que han preguntado, dice, ¿dónde está nuestra alma hasta que Dios venga a buscarnos? O sea, dice, algunos estarán en el infierno, otros con el Señor, están todos en un lugar de reposo, ¿dónde vamos cuando morimos? Bueno, hay muchas explicaciones, muchas tendencias acerca de esto, según algunas inclinaciones teológicas. Nosotros, los cristianos en general, creemos que vamos a la presencia de Dios inmediatamente, ¿no? El apóstol Pablo dice, ya quisiera yo quedarme para ayudar y trabajar en la iglesia, seguir trabajando, pero tampoco, ya no veo las horas de irme de este mundo. No sé si estar en la carne o irme de este mundo, como él dando a entender o mostrando claramente que dejaba quedarse en la carne, en el cuerpo, era quedarse a trabajar o irse con Cristo. Y él hablaba de esto de una forma inmediata. Lo mismo cuando Jesús estaba en la cruz y tenía esa persona a su lado que le dijo, de cierto hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa persona dice, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso, y Jesús le dijo, hoy vos vas a estar conmigo en el paraíso. Creemos que esto es así, es inmediato, pero hay que atender aquí un detalle, porque en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto nos da a entender muchas veces, en muchos pasajes, es decir, que las personas dormían, ¿sí? Hay un cambio muy importante del enfoque del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿sí? Pero hoy, para las personas que quizás nos ven o quien hizo esta pregunta, uno pasa al otro lado y vas a ver al Señor. Y Pablo dijo que estuve ahí, o sea, y lo llegó ve. al tercer cielo, Sí, en y lo ve como visión. algo positivo, como diciendo, esto va a estar bueno. O sea, he peleado la buena batalla, me quedaré acá, pero si tengo que estar con el Señor aún es mejor, ¿no? Así es, Juan también ascendió al cielo, sí. Y todo lo que vieron, lo que relataron, era inmediato. Bien, hay otra persona, Jorge Altamirano, nos dice, teniendo a Cristo y confiando en Él, ¿la muerte de un allegado es más leve? Hay gente que observa que la gente que es cristiana vive la muerte diferente. Y la verdad es que nos toca ir a muchos velorios y es muy distinto como el fallecimiento o el velorio. La gente que realmente tiene a Cristo tiene paz y entiende el tema de la muerte a cómo lo vive alguien que no tiene ninguna esperanza después de la vida, ¿no? Es muy diferente. Y también es esto, sabiendo, uno tiene doble paz, sabiendo que el Espíritu Santo te consuela, ¿no? Porque esto es parte de lo que el Espíritu hace cuando uno pierde un ser querido. Hay gente que me dijo, y hay gente que amamos, que conocemos, que perdió seres queridos y me dice, solamente Dios me sostiene en estos momentos. Y esto es así, es una realidad, es un poder de Dios, una fuerza que viene de adentro para sostenerte, porque ese es lo que hace, es consolador, el Espíritu Santo trae consuelo. Y por otro lado, dije un doble consuelo, porque sabemos que esa persona que partió de este mundo se va con el Señor, ¿no? Y a veces tenemos mucho temor a la muerte, mucha idea, quizá una idea negativa, pero hay que considerar que nuestra paz viene cuando tenemos al Señor. No hay otra manera. Bien, aclaro para los que están en Facebook y los que están en Instagram que si llegan a ver que la imagen de YouTube se ve mejor, pueden migrar a YouTube sin ningún problema. Estamos teniendo mejor cámara desde YouTube, me dicen aquí los técnicos, así que si lo necesitan pasar al YouTube de Juan Marín de Lina Curvelo, estamos saliendo ahí también, por si no se escucha bien. Otra pregunta, escucho a un muerto que me habla, ¿es el muerto en realidad? Tiene un familiar que falleció y dice que escucha que el familiar le llama, le dice cosas, le habla, lo despierta. Bueno, la verdad es que hay dos grandes posibilidades. Nuestra mente nos puede hacer pasar jugadas muy malas, ¿sí? Esto es una realidad.
cuando uno piensa mucho en esa persona que se fue, cuando uno extraña. Tenemos una capacidad que a veces desconocemos. Nuestro cerebro nos hace pasar jugadas, nos hace pasar momentos malos. A veces esto es espiritual. Y cuando es espiritual no es esa persona que falleció. Esto vamos a aclararlo muy bien, Sí. porque los muertos no pueden aparecerte, no pueden venir a este mundo si uno, digamos, cree haber visto un familiar. Ese no es tu familiar, ¿sí? Esos son espíritus inmundos que están atormentándote por causa de tu duelo, por causa de tu dolor, pero no es ese familiar. Bien, eso es muy importante tenerlo aclarado. Después dice, Silvio plantea lo siguiente: ¿la muerte la controla el arcángel San Miguel? ¿Es cierto que él pesa las almas y distribuye a los muertos? Una pregunta que hizo Silvio, y que esto es muy interesante porque en el contexto de la Iglesia Católica esto es muy aceptado y se cree así. Nosotros creemos que no tiene fundamento bíblico, aunque la Iglesia Católica toma ciertos pasajes de Job que dice yo quiero ser pesado en tu balanza, y también de Daniel, que cuando da la sentencia y lee lo que escribió la mano en la pared encalada y dice mene, mene, tekel uparsin, las palabras son te pesé, te encontré falso. Es como que Dios hace ese juicio de pesar las personas, y esto se lo atribuye, ya ahí no sé cómo es la conexión, se lo atribuyen al arcángel Miguel, pero de ninguna manera consideramos que esto es bíblico. También en esta misma teología, por así decirlo, este mismo enfoque, se le atribuye a ser el arcángel Gabriel, el ángel de la muerte, lo cual no creemos atinado, apropiado, ni creemos que sea correcto, ¿sí? Es decir, que el juicio lo hace el Señor. O sea, bien. La Biblia habla de esto como el gran trono blanco y no es el ángel o el arcángel Gabriel, perdón, creo que dijo Miguel, el que está haciendo este juicio. Bien, Facundo nos pregunta lo siguiente: después de que nos morimos, ¿volvemos a nacer? ¿Y dónde? Porque ahora tenemos mucha gente que está en auge con esta creencia. De ninguna manera vamos a volver a nacer según lo que nosotros creemos y lo que entendemos de la palabra de Dios. Es decir, no hay una reencarnación. Bien, No hay, porque es un tema que está en auge y tenemos mucha gente que está optando por tomar estos conceptos. Quizás si lo escuchan la gente de la farándula, hay muchos que están hablando de la reencarnación y de cada persona que se muere por COVID o por distintas razones, y dice, bueno, se reencarnará en alguien mejor, tendrá una nueva vida. Depende de lo que haya hecho en esta vida, según la teoría de la reencarnación, depende mucho de eso. Ahí está el karma, las cosas que te vuelven, y es decir, si vos fuiste una buena persona, una mala persona, depende ya de las líneas de la reencarnación, vas a reencarnarte en otra vida. Bueno, esto no es así. Según la palabra de Dios, de ninguna manera creemos en la reencarnación de las personas. Bien, Ivana me dice, plantea, una persona que fue mala toda su vida, que hizo las cosas mal, incluso mató, y en su último tiempo se arrepiente, ¿puede entrar en el reino de los cielos? Claro que sí. Es difícil comprender, pero a veces no, puede ser que la persona entre. Pero ese es el apóstol Pablo, por ejemplo. Claro. Hay muchas personas que se arrepienten y uno diría, pero no conviene que pague todo lo mal que hizo. Y la verdad que estas son las cosas que Dios juzga, ¿sí? No vamos a ser juez nosotros. Lo cierto es que mientras uno tenga vida, hasta el último minuto tenés oportunidad de arrepentirte y uno tiene que aprovecharlo. Desde la última hora. Hasta hay una parábola que Jesús habla para enseñarnos sobre eso, ¿no? Los que llegan a la última hora, Dios está llamando todo el tiempo, pero los que llegan a la última hora también tendrán la oportunidad de estar en la presencia de Dios. No importa lo que hayas hecho, sí. No importa quizás las atrocidades que uno puede haber hecho, la gracia de Dios es mayor. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y lo que... ahí está, acá tenemos... En Facebook. Otra vez. Ahí está, gracias. Y volviendo a este tema, Ney, o sea, la persona mientras se arrepienta, como ese pecador que citamos antes, a la par, colgado junto con Jesús, se arrepintió, era pecador sin dudas, pero
fue salvo. Sí, incluso habla en la parábola, Jesús enseña que para mucha gente que hace mucho tiempo que es creyente, dice, qué injusto, porque este vivió toda la vida en pecado, haciendo las cosas mal, teniendo malos valores, y después a último momento, último minuto antes de morir, le dice, Señor, tengo fe, creo en ti, y se va a los brazos del Padre, igual que nosotros que hemos estado toda la vida viviendo correctamente. Entonces Jesús en la parábola él aclara que él como padre tiene el derecho de darle a sus hijos lo mismo cuando él quiera. Exacto. Y ese es un punto muy importante, porque ahí hay gente que vive muy pendiente de juzgar a otros y dice, no, yo viví toda la vida correcto. Él vivió toda la vida incorrecta y de pronto en el último minuto se entrega al Señor y vamos a compartir lo mismo. Sin embargo, sí, pero Neri, hay que aclarar esto también. Sí. Esto enseña la Biblia. Nosotros hacemos tesoros en el cielo. Mientras más rápido nos entregamos al Señor, nos esforzamos por hacer una buena vida, por hacer las cosas correctamente, tendremos recompensa. Dios es justo. Entonces Sí. el apóstol Pablo dice, bueno, algunos son salvos apenas como por fuego, ¿sí? Esa gente de la última hora de la cual vos estabas hablando. Exacto. Pero otros tendrán recompensa, galardón, Sí. tendrán... Bueno, esta es nuestra única manera de llevarnos algo al reino de Dios, hacer tesoros aquí, que van a ser tesoros que podremos llevarnos, es decir, ese tipo de tesoros espirituales son los tesoros que hacemos en el cielo, en la presencia de Dios. Ahí el hollín no los corrompe, ahí nadie te los puede robar, las cosas buenas que haces quedan a tu cuenta. Bueno, y ahí se aplica 2 Corintios 5:10, que me encanta, en donde dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. O sea, que estar frente a la presencia de Dios y dar cuenta, eso es algo que haremos todos, y todos tendremos que dar cuenta, ¿no? Delante de Dios. Otra pregunta más que nos están planteando, ¿cómo se sigue en la fe cuando uno es sacudido violentamente por la muerte de un familiar, ya sea un suicidio, un accidente? O sea, ¿cómo hacemos para que la fe no decaiga cuando pasa una situación de este tipo? Bueno, por supuesto que todos, o sea, si amamos a una persona y la perdemos, vamos a ser sacudidos emocionalmente. Pero son dos cosas distintas ser sacudidos en la fe. No vamos a dejar de creer. Justamente es cuando más tenemos que creer. Y ahí es donde tenemos que decir, esta es la obra del Espíritu Santo. Tenemos que decir, Espíritu Santo, ayúdame con esto. Renueva mi fe. Renuevo el pacto contigo. Esta es la oración que yo haría para esa persona que nos escribe esto, porque es importante dejar que el Espíritu Santo nos levante en fe, porque es cuando más debemos creer. ¿Sí? A lo mejor dijimos, oraba para que esa persona se sanara. No se sanó, se fue con el Padre, pero es lo que Dios dispuso. Y sé que por más que vamos a estar un tiempo separados, no lo veremos por una buena temporada. Sin embargo, nuestra esperanza es que un día estaremos del otro lado todos juntos. Entonces, mantener esa esperanza es sumamente importante y aferrarse a eso más que nunca. Eva pregunta, ¿se puede orar por alguien que está sufriendo mucho para que el Señor se lo lleve? Bueno, eso yo se lo dejaría al Señor, ¿sí? No haría esa oración. Hemos visto gente, recuerdo una mujer que fui a orar, cáncer terminal de estómago, ¿no? Y la mandaron a la casa y fuimos a orar. Ese día fuimos con el pastor Mario. Oramos juntos y por la señora, y la señora a los 15 días apareció en la iglesia sana. O sea, había muerto y había resucitado. Ella dijo Murió que fue al cielo y volvió y Dios la trajo de vuelta. Una cosa impresionante. Si fuera por nuestro criterio, sufría tanto que decíamos, Señor, ya es tiempo que ya esté en tu presencia y no sufra más. O sea, como está diciendo Eva, a veces desde nuestro criterio pensamos, pero cáncer a veces de estómago. Dios los médicos dijeron sorprender. Que tenga una muerte digna, que vaya a la casa y no era rodeada de aparatos ahí. Y me parece con muy buen criterio lo hizo el médico. La mandó a la casa, la familia estaba llorando y la señora se sanó, resucitó, Dios hizo alguna obra ahí maravillosa y yo creo que por esa razón yo no me animo a hacer ese tipo de oración, llévatelo, eso vamos a dejárselo al Señor.
Bien, y bueno, pero ahí es donde me viene este versículo que dice que el Señor, no se cae ninguno de nuestros cabellos sin que el Señor sepa. Entonces Él sabe cuál es el tiempo y la hora. De todas maneras, es bueno orar, Señor, haz lo mejor por esa persona, oramos por tu voluntad, se cumpla tu voluntad, tus tiempos en la vida de esa persona. Pregunta Patricia Contreras, las personas que están muy graves y no tuvieron tiempo de pedir perdón, ¿uno puede orar y pedir por su perdón? Bueno, vamos a hacer esa oración de misericordia, pero no podemos aceptar a Jesús por otro. ¿Sí? Ujú. Esto es algo que la persona tiene que hacer. Esto es algo que la persona tiene que hacer. Si no puede orar con su boca, no te olvides que puede orar con su mente. Y hay personas que hemos Sí. orado en el lecho de su cama, que no podía hablar, y solamente le tomamos la mano y le dijimos, apretá la mano si estás de acuerdo. Y Ujú. apretó la mano. Y yo sé que esa persona es salva. Bien, tenemos otra pregunta. ¿Cómo abordar con las familias de una persona fallecida la tendencia a hacer altar con la foto del fallecido y conservar las cenizas en la casa? O sea, ¿cómo abordamos esta temática? Bien, a veces esto no es una cuestión espiritual. Yo no considero que haya algo malo en recordar a la familia, es decir, uno pierde un ser amado, una esposa, un hijo, un esposo, un padre, vas a tener la foto, que hay personas que es cierto que llenan toda la casa de fotos, que hacen gigantografía, porque están tratando de canalizar un dolor. Y aquí, Ujú. esto no te voy a hablar de un plano espiritual, acá yo te voy a decir que nunca vas a cerrar el duelo con eso. Y Exacto. el dolor solamente se renueva continuamente, y a veces es mejor dejar ir a las personas. Entonces es importante pedirle ayuda otra vez al Espíritu Santo que nos ayude a dejar ir a las personas, que A nos ayude a soltar. soltarlas. Sí. Ahí abordándolo más desde el plano psicológico de las personas, desde la consejería, no está mal tener las fotos, está correcto, o sea, porque es parte de nuestra historia familiar, no lo podemos negar, o sea, tendremos fotos de nuestros hijos o de nuestra familia Sí. toda la vida. Incluso me acuerdo cuando estuvimos en España con una marroquí, que ella nos mostraba el álbum de fotos de su familia y de pronto yo digo, bueno, cuando nos muestra las fotos de su casamiento, vemos que dentro de los familiares tenía recortado la cabeza de algunas personas. Entonces le preguntamos y ella nos comentó que ellos, como costumbre, sacan la foto del que ya falleció. O sea, no lo Lo guardan. Lo recortan del recortan álbum. directamente, nos llamó mucho la atención eso. Yo creo que nuestra costumbre de tener fotos no está mal, es correcto. El punto es, por ejemplo, el tema de las cenizas que preguntan. Un abordaje desde lo psicológico, vos no cerrás duelo teniendo siempre a la persona que Claro, falleció ahí, desde el es plano revivir emocional. desde el plano emocional. Nosotros te vamos a decir, posiblemente vas a hacer más rápido este duelo y vas a hacer un acto de soltarlo, de dejarlo ir, de poder comenzar otra vez tu vida cuando vas y tirás las cenizas en el lugar donde esa persona quería hacerlo, donde haces actos para cerrar ese duelo. Bien, eso es muy, muy importante aclararlo. Me preguntan también, en tiempo de pandemia y de COVID, ¿por qué mueren tantos pastores en este tiempo? Las personas, o sea, ¿por qué no van a morir pastores? Preguntaría Claro. yo. Todo el mundo va a morir, a todos nos va a pasar lo mismo. Es decir, todos vamos a partir de este mundo, no hay una excepción porque tengamos fe, todo lo contrario, nos vamos con el Señor. Entonces no es un dolor, no es un, o sea, esto es como lo explicamos la última vez, nacer, ¿no? El partero no está diciendo, qué pena, va a nacer otro niño, no, está esperando que nazca. Y del otro lado, nuestro Dios será nuestro partero para la nueva vida que vamos a comenzar y está esperando que vayamos, está esperando, Él valora nuestra llegada. De hecho, Él valora nuestra llegada. Vos tenías un salmo muy Sí, lindo, el no sé si lo Salmo tenés aquí. 116:15 dice, mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de los fieles. O sea que hay un valor que Dios tiene y en una versión dice que conmueve al Señor la muerte de sus fieles. O sea que el Señor se conmueve, que el Señor valora el hecho de que Me los gusta hijos esa, mucho valor tiene para el delante Señor. del Señor cuando se mueren sus fieles. O sea que es un concepto de parte de Dios, tiene una concepción acerca de la muerte muy diferente a lo que popularmente tiene la gente, ¿no? No, imagínate un pastor que sirvió toda la vida, yo me imagino, o sea, hay personas que hicieron mucho por el Evangelio, que muchas personas conocieron a Dios por causa de esa persona, le espera un galardón.
Entonces, por el contrario, a veces nosotros lo vemos solamente desde nuestra óptica, decimos, no, no se tiene que ir, ¿y qué vamos a orar para que se quede eternamente aquí? No es el plan de Dios, tenemos que confiar en el plan del Señor. Bien, tenemos gente que está preguntando qué significa soñar que tu padre muere, ¿es un aviso? No necesariamente, no vincularía, a menos que tengas dones proféticos y eso, pero no vincularía los sueños directamente con que algo así va a suceder. Con una muerte física. Proféticamente tiene significado a veces cuando soñamos que alguien muere y tiene que ver con una muerte Sí, pero espiritual a veces o claro, de algún proyecto que esa persona tiene, quien que tiene viene un los dones cambio. proféticos. Exactamente, quien tiene dones proféticos. Entonces a veces tiene un significado de ese tipo. Pero no necesariamente significa eso, no puede ser algo que te perturbe o te quite la paz. Pero yo oraría y pediría la bendición de Dios Sí, sobre tu padre. papá Yo creo que Dios está haciendo un llamado a orar por él en ese caso. Muy bien, acá terminamos con las preguntas que según yo, si no sé si estoy leyendo bien todas las que van llegando, no sé si me estoy perdiendo alguna. Dice, buenas noches, pastor, ¿está bien decir él partió porque ya cumplió con el propósito del Señor? Dice Daniel Guevara. No lo sé, realmente no sabría decirte. Sé que muchas personas se van antes, a veces uno se va por muchas razones. No sé si todos podemos cumplir el propósito antes de irnos, ¿no? Sería una cuestión bastante profunda. Es muy buena la pregunta de Daniel, pero no estoy seguro de que pudiéramos usar, al menos no la usaríamos en todas las personas, ¿sí? Eso de seguro que no. Muy bien, terminamos con las preguntas y ya llevamos 45 minutos Muy de bien, vivo, así vamos que a cerrar 50 aquí. minutos. Tenemos que cerrar el vivo acá, que vamos a hacerlo de menos de media hora. Mira, es feriado, la gente ya se va a cenar, a comer locro, pastelitos, no sé lo que estarán comiendo cada uno, así que... Bien, cerramos aquí. Queremos dejarle algo, solamente un consejo práctico. ¿Sí? Tenés que asegurar tu reserva, tenés que asegurar tu reserva del otro lado. ¿Sí? Esto es lo que te da paz, lo que te llena. Saber que del otro lado estás con Cristo. Jesús dijo, yo iré y haré moradas, haré un lugar para cada uno de ustedes. Bueno, tenemos fe, hay un lugar con tu nombre en el cielo y es importante tener conciencia de esto, conciencia de que estamos de paso, confiamos que este es un diseño de Dios, echamos fuera el temor, ¿sí? La muerte es diseño de Dios, pasamos a otro mundo, comenzamos una vida nueva. Dios tiene grandes planes del otro lado, pero no podemos nosotros planificar para el otro lado. Así que cerramos diciéndote, entrega tu vida a Jesús, asegúrate tener una reserva del otro lado y que Jesús sea lo primero en tu vida, ¿sí? De hecho, para esto es la vida. Estamos aquí. Esto es como una prueba. Mientras respiramos podemos recibir la salvación. Es un preámbulo de la verdadera vida que comienza del otro lado. Es parte del diseño de Dios y queremos dejarte con esto. Asegúrate que tu vida esté con el Señor. Guarda tu corazón, dale prioridad a tu vida espiritual. Ese es el tesoro más importante. Congregate en este tiempo. No permitas que te enfríes, porque a veces la cuarentena nos lleva a enfriarnos, a perder ese contacto con las cosas del Señor, a perder el congregarnos. Y es ahí donde Dios nos quiere, es ahí donde el Espíritu Santo habla, donde nos mantiene vivos. Así que es ahí donde podemos tornarnos en instrumento de bendición para muchos que también necesitan que vos lleves este mensaje de paz, de bendición. Es nuestra responsabilidad que otros también conozcan a Cristo y puedan tener paz para el momento en que partan, vayan a los brazos de Dios. Yo creo que es una tarea y una misión que nos ha sido dada y que mientras estemos en la tierra, cada uno que realmente conozca a Cristo, haremos sonreír a Dios. Si esto está tocando tu corazón, queremos cerrar haciendo una oración y pedirle a Dios que Él te bendiga. Si sos de esas personas que nunca hizo esta oración de fe, que nunca hizo esta reserva del otro lado, por favor, repetí con nosotros esta oración. Bendito Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te invito a vivir a mi corazón. Señor, te pido que el día que me vaya de este mundo, me vaya contigo. Señor, quiero vivir una vida para ti. En el nombre de Jesús, hoy recibo tu salvación. Lléname de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Si nunca has hecho esta oración y esta es tu primera vez, muy bien, bienvenido a la familia de fe.
Es muy importante creer, confiar y mantener esa reserva segura. Que Dios te bendiga. Conectate con nosotros. Si lo que quieras preguntar en privado, estaremos respondiendo todos estos días. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo vivo. Chau, Chau, chau. chau.